Este es Siloé TV en YouTube, Siloé de YouTube, en el día número 98 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Desde el sendero del Cañonalejo estamos haciendo este día número 98 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia. Recuerde que la emergencia sanitaria en Colombia duró hasta el 30 de junio de este año 2022. De ahí se levantó y hemos comenzado a contar los días hasta el día de hoy, 98 días, porque no paramos de contarle qué está pasando con la pandemia hasta que realmente no haya muertos, no haya más contagios por este monstruo global. Tenemos la información del 23 de septiembre al 29 de septiembre con 820 nuevos casos, 905 recuperados, 25 fallecimientos y se hicieron 53.188 pruebas o muestras hasta el 29 de septiembre. Hasta el 29 de septiembre, desde el 6 de marzo de 2020 que se contagió la primera persona por la pandemia, se han contagiado 6.307.372 colombianos. De estos, desde el 21 de marzo de 2020 que murió la primera persona por la pandemia, un taxista ahí en la costa atlántica, han fallecido 141.794 colombianos, se han recuperado 6.134.690, se han hecho 36.572.720 pruebas o muestras, y desde que arrancó la pandemia el 6 de marzo de 2020 hemos contabilizado pues los casos activos que han disminuido, y ya de la semana del 23 al 29 de septiembre solamente hay 2.511 casos de enfermos por la pandemia en hospitales, en clínicas, en puestos de salud, en fincas, en condominios, en viviendas y en apartamentos de todo el territorio colombiano. Repetimos, esta información es del 23 al 29 de septiembre, en el día número 98 de la pandemia, con 820 nuevos casos en esa semana, 905 recuperados, 25 fallecimientos y 2.511 personas todavía enfermas por la pandemia. Este es el día número 98 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, Siloé. Hoy lunes 3 de octubre de 2022 con una temperatura de 29 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia, desde esta hermosura del embalse del río Cañonalejo, con el río funcionando aquí de forma normal, el agua en su cauce natural, a pesar de las lluvias de este fin de semana, que fueron muy fuertes, que inclusive causaron daño al sistema eléctrico de la estación del cable de Brisas de Mayo, que dejó inhabilitado el sistema el día domingo, el día de ayer. 98 días de pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Les recordamos que es de vital importancia que usemos tapaboca para disminuir la velocidad de la pandemia, sobre todo cuando estemos cerca de los adultos mayores, que son los más frágiles. Todavía hay muchos muertos, 25 fallecimientos de la semana del 23 al 29 de septiembre. Y nosotros seguiremos haciendo todos los días estos informes de la pandemia, que arrancamos con toques de queda, con restricciones a la movilidad, con cuarentenas, con picos y cédulas, y la última estrategia es esta de la pandemia sin emergencia sanitaria, que cubrimos todos los días sin excepción desde la montaña mágica de Siloé. Con 2.511 personas todavía enfermas por la pandemia, nos despedimos de ustedes hoy en el día número 98 de la pandemia sin emergencia sanitaria, desde el embalse del río Cañonalejo y con el fondo de la montaña mágica de Siloé. Seguiremos haciendo más videos para ustedes el resto del día, la tarde y la noche de hoy, lunes 3 de octubre de 2022. Y los invitamos para el torneo relámpago del Tribunal Popular de Siloé en la cancha sintética del Parque La Horqueta, hoy a partir de las 6:30 de la tarde.